Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Hebreos capítulo 8. Hemos venido tratando el tema de la tipología de lo que el Todopoderoso hizo con el pueblo de Israel, cómo los sacó, cómo los introdujo, ejemplos de no seguir el ejemplo de aquellos que quedaron en el desierto, estimulación para seguir en la fe, puesta la mirada en ese Cohen Hagadol, estableciendo los términos de que ese Cohen Hagadol, llamado hoy en día Yeshua, el Mesías, a quien nosotros nos acercamos, aquel que subió y traspasó los cielos, aquel cuyos méritos están por encima de los de Moshe, por encima de los Malachim, por encima de Melquisedec, por encima de todo aquello. ¿Por qué? Porque él es el dueño, se le dio la autoridad para ser el dueño de edificar esa casa suya misma y que nosotros somos esa casa. Ahora, es importante, ¿verdad?, también entender un poco sobre el contexto de esto cultural, histórico, del cual tenemos que tener también en cuenta, aparte de que fue escrita, lo más segurísimo, por un hebreo, escrita a un hebreo, también entender que se dice históricamente que fue cerca de los años previos a lo que iba a ser ese juicio del cual el Mesías profetizó, en el cual el Mishkan o el templo iba a ser destruido. Y que esto también se le conoce como esas instrucciones preparando a un pueblo para que pudiera entender que, a pesar de que lo que físicamente ellos pudieran estar viendo se iba a derrumbar, ellos tenían que entender que su Cohen Hagadol era el Mesías Yeshua y no aquellos sacerdotes que estaban ejerciendo en ese Mishkan, y que iba a permanecer para siempre ese Cohen Hagadol a pesar de cualquier circunstancia. Y estuvimos especificando en el video anterior sobre que cuando se estaba refiriendo al término legal en el cual se le constituyó a estos levitas ser sacerdotes para ejercer esa función del pueblo, no se estaba refiriendo a la Torá, a la cual nosotros hasta el día de hoy seguimos defendiendo, que es palabra del Todopoderoso, que es deleite con todo lo que dice la Escritura. Y este capítulo nos va a ayudar a establecer esa enseñanza, esa afirmación, que no es imaginación de hombre. Y como decimos, lo prometido es deuda, así como comenzamos el video previo. Vamos a tocar aquí un poco sobre lo que yo dije que iba a estar hablando de manera de introducción de lo que es Jeremías o Jeremías en el capítulo 9. En el capítulo 9 es una exhortación que se le da a un pueblo que está totalmente creyendo que está haciendo las cosas bien, y lo que hacen es engañarse unos a otros. Entonces, dentro de toda esa exhortación, hay una parte específicamente en donde el Todopoderoso
le dice al pueblo de Israel. Irmiyá capítulo 9, verso 12 en adelante, empezando los primeros versos, el Todopoderoso dejándole saber al pueblo que los va a echar de Jerusalén, de Judá, que los va a exiliar, por la razón de que por todas las maldades que cada uno de ellos estaba haciendo. Y, y les dijo que iba a convertir en chacales la ciudad de Judá y en desolación. Y luego hace un llamado, dice, ¿quién? Que es el verso 12 en adelante. ¿Quién es sabio o quién es el varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la palabra de Yuhebehei para que pueda declarárselo? O sea, está haciendo un llamado a que pudiera alguien entender lo que él está tratando de decirle al pueblo y las consecuencias de las cuales el pueblo va a padecer y tratar de interceder o hacer algo o entender el por qué exactamente. Y por eso cuando, ¿verdad? Yo he dicho en varias ocasiones que inclusive uno de los videos que hice fue eso, que el Todopoderoso no deja nada a la imaginación, sino Él establece los términos y las ocasiones, y que lamentablemente muchos han dejado la Escritura, la Torá, para irse conforme a la imaginación de su corazón. Y es porque realmente eso es lo que el Todopoderoso dice. Y así ha sido durante toda la historia, creo que de la humanidad, con respecto a lo que el Todopoderoso hace con su pueblo. Llama a hombres, lo hace ministros, profetas, les revela la palabra, les enseña lo que es correcto, los envía a un pueblo para que amoneste a ese pueblo. Y lamentablemente el 90% de las veces o 95% de las veces el pueblo hace caso omiso. Este es un loco, este se cree mejor que nosotros, se cree más santo que nosotros, eso no es para nosotros, nosotros somos pueblo, eso es que tú te quieres enseñorear de nosotros, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, eso a mí no me aplica. Vete a tratar de convencer a otros, a mí no me vas a convencer, tú eres un falso profeta, estás en una secta, todo lo que sé. Y por eso yo digo, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mis hermanos, los que realmente están haciendo lo que está escrito. Y entonces el Todopoderoso envía a este hombre, Jeremías, y le dice por medio de Jeremías, ¿quién es ¿Quién es un hombre sabio que pueda entender esto? O sea, que pueda dejarse de tanta cosa, como decimos en nuestro país, y comenzar a reflexionar. ¿Quién es ese hombre que lo pueda declarar? ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? ¿Por qué será que el Todopoderoso le hizo eso a un pueblo? Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Entonces, si eso que hicieron hizo que la ira del Todopoderoso se encendiese, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pues si hacemos lo mismo que hizo el pueblo, por eso vemos que aquí en este relato de Hebreo trae muchos ejemplos de la desobediencia del pueblo para que nosotros no caigamos en semejante circunstancia y no endurezcamos nuestro corazón a decir no. ¿Por qué razón sucedió eso? Mira lo que dice el Todopoderoso. Dice Yuhebehei, porque dejaron mi Torah, porque dejaron mi ley, la cual le di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Por qué causaron todos estos estragos? ¿Por qué un pueblo entero? O sea, un pueblo entero, una tribu no, porque en Judá vivían los levitas, los de Benjamín,
los de Judá y un remanente de tal vez de cada una de las tribus que siguieron a los de Yehudá. Y todos fueron desterrados de Judá aproximadamente por 70 años porque dejaron la Torá y no quisieron andar conforme a ella. Mira qué interesante. ¿Sabe? Fueron disciplinados, reprendidos por no haber obedecido la Torá. Y un pueblo que se le dijo, obedece la Torá, vuelve el Todopoderoso, vuelve al pacto. Por eso es cuando el Eterno le dice, este pueblo siempre me dejó a mí. O sea, está refiriendo a los levitas, a los sacerdotes, como Cohen Hagadol, a todos ellos que de una u otra manera comenzaron a dejar de cumplir los mandamientos. Y solamente se apoyaron en que yo soy descendencia de Abraham, nosotros somos pueblo. El Eterno siempre nos libra cuando clamamos a Él. Dice, y no quisieron oír mi voz, ni ni caminaron conforme a ella, antes. O sea, antes que eso, decidieron ellos, se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, o sea, de sus señores, los que se enseñorearon de ellos, según le enseñaron sus padres. O sea, están esas personas que, no, yo voy a vivir conforme me enseñó mi papá y mi mamá. Si está bien, está bien. Y si no está bien, también. Así yo me siento. Y el llamado a todos nosotros es a despertar y a ver lo que realmente demanda el Todopoderoso con lo que yo sé. Y a moldarme yo a lo que el Todopoderoso demanda. Y si está totalmente en comunión con lo que me enseñaron, pues amén, qué bueno. Y si no, amén, que lo he aprendido y ayúdame, Padre, a mejorar. Y por eso traigo como introducción esto que tal vez se puede escuchar un poco sarcástico, pero es como para despertar. Mira cómo comienza diciendo el autor de este Sefer o carta o libro a los hebreos, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que ya no hay que cumplir la Torá, que ya no hay que cumplir la ley y que ya tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, y en él estamos completos, estamos bendecidos, estamos en ese nuevo pacto. Amén y aleluya. Pareciera que para muchos eso es lo que dijera esta versión. O el punto principal es que como el sacerdote levítico ya caducó, pues caducó todo lo demás. Y ahora nosotros vivimos en gracia, bajo la nueva vida en el Mesías. Eso es lo que tal vez muchos otros quisieran decir, pero eso no es lo que dice. Dice, ahora bien, el punto principal es de lo que venimos diciendo. Es que tenemos un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote, que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Ese es el punto principal. El punto principal es enseñarnos a nosotros que Yeshua es nuestro Cohen Hagadol y que Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Servidor de un santuario o del santuario, no de un santuario, no. Disculpen, no de un santuario, de el santuario, del verdadero santuario, del verdadero tabernáculo que levantó Yuhevahei y no el hombre. O sea, que no es aquel que hicieron los israelitas, que no lo levantó esos constructores, no. Lo levantó el Todopoderoso por medio de la obra redentora del Mesías, a quien le dio toda la autoridad y le dijo, ahora esta es tu casa, levántala, estos son tus hijos.
resucítalos en el día postrero, no pierdas ninguno de ellos. De eso se trata. De eso se trata el meollo del asunto, todo lo que estaba tratando de explicar el autor y que te lo resume aquí. El punto principal, o sea, lo más importante, realmente a lo que yo quiero que ustedes entiendan, se podría decir en arroz habichuela, lo que yo quiero que ustedes entiendan y se les meta en la cabecita claramente de entre todo lo que he dicho es esto, que tenemos un Cohen Gadol que entró al santuario, no al que entra el Cohen Gadol que nosotros conocemos, sino al celestial, al que nosotros entendemos y sabemos que es el verdadero, no este que era una sombra. Y que he sido levantado no por hombre. Dice, porque todo Cohen Gadol se le designa para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si tuviera sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, porque ya hay Kohanim o sacerdotes que presentan ofrendas según la Torah. Ellos sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial. Hasta ahora no hemos podido entender eso. Hasta ahora no hemos podido entender que nosotros estamos para ofrecer servicio a lo verdadero, al santuario verdadero, celestial, no al que levantó el hombre, no al que tiene Kohanim o sacerdotes según el orden levítico, que muchos quieren restaurarlo otra vez y quieren pensar y decir que cuando venga el Mesías eso es lo que se va a restaurar. Cuando dice claramente que él no... O sea, tenemos que entender que los sacrificios y las ofrendas todo era para remisión de pecado, limpieza y pureza. Y si el Mesías viene sin relación con todo eso, porque ya él lo hizo todo perfecto de una vez y para siempre y está restaurando todas las cosas, ¿por qué es necesario volver atrás a eso? Si eso fuese perfecto y fuese eficaz, no tuviese el Mesías que haber venido a hacer todo lo que hizo. Todavía muchos no lo han podido comprender. Dice, ellos sirven a lo que era figura y sombra del santuario celestial, porque cuando Moshe había de construir el tabernáculo se le advirtió, mira, haz conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, se le mostró en visión lo verdadero y le dijo, mira, haz algo parecido así para que esta gente se vayan adaptando y vayan entendiendo el propósito. Pero ahora Yeshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más superior, mucho más excelente. Como dice en la Reina Valera, ahora un ministerio cuanto mediador es mejor. Un mejor ministerio. Superior, mayor, más excelente. Porque es mediador de un pacto superior, ¿sabes? ¿Y a qué se refiere el pacto superior? No a que el primer pacto de la Torah está abolido y ahora hay uno nuevo, superior, no. Está hablando de lo principal, acuérdense, de lo principal. Sacerdocio del sumo sacerdote terrenal contra el sumo sacerdote celestial. De eso se está refiriendo, del pacto que se hizo rociado con animales, machos cabríos, todo eso para santificar a los Cohen Gadol, los sumos sacerdotes, para que ejercieran su ministerio, que ellos también tenían que ofrecer cosas antes de ellos ejercer el ministerio, pero Yeshua, como es superior, pues el pacto del Mesías, al cual él es el mediador, acuérdense que lo dice claramente, al cual él es el mediador, o sea, así como Moshe fue mediador de ese pacto entre los Leví y eso, él es mediador, Yeshua, del pacto en el cual nosotros estamos introduciéndonos, o el Mesías nos introdujo
a ese nuevo pacto con promesas mayores. Y dice, Él es el mediador de esa alianza superior o ese pacto superior establecida sobre promesas superiores, o como lo dice la Reina Valera, sobre mejores promesas. Porque si la primera alianza, o sea, la que se hizo con los Leví, hubiese sido sin defecto, no se habría dado lugar para su segunda. Porque él encuentra falta cuando dice, mira, vienen días, dice Jehová, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y esto es otra de las cosas que muchos también ignoran. O sea, dicen, no, porque ahora el nuevo pacto es con nosotros, con los gentiles, porque los israelitas lo desecharon. Y los israelitas o los judíos, si quieren salvación, tienen que entrar en el pacto que hicieron con nosotros, que hemos creído en el Mesías. Claramente te especifica esto. Y esto está en Jeremías 31 al 34. ¿Cuál es ese pacto que hicieron o que hizo el Todopoderoso con el pueblo de Israel y cuyo mediador, ¿quién fue? No Moshe, no la sangre de los machos cabríos, Yeshua mismo, que se ofreció a sí mismo para introducir al pueblo de Israel y que se le diera esa oportunidad, como le dice en la parábola. Padre, dame un año más de cosecha y si no da fruto, entonces la quema. Dice, porque no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Misraim, o sea, no como el pacto ese que se hizo cuyo mediador fue Moshe y los machos cabríos, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. O sea, porque ellos no permanecieron en mi alianza o en mi pacto. O sea, los Kohanim, acuérdense que muchos piensan que, o sea, los Kohanim o los sacerdotes fueron desechados por el Todopoderoso. No todos, pero varias líneas sacerdotales fueron yendo desechadas. Una de ellas fue la que nosotros conocemos, la de Elí con sus hijos. Se le dice, ya no van a ejercer más esto. Hasta tal generación de ahí ya no va a haber nadie delante de mí, de esto, porque tú permitiste esto de tus hijos. Y así hubieron unos cuantos. O sea, ellos no permanecieron en la alianza. Y por eso dice que el Todopoderoso se descendió de ellos. Pero ahora el Eterno prometió que dijo, yo voy a hacer una alianza otra vez con ellos, no como la que hice con sus padres. Porque, o sea, ellos están semana tras semana, día tras día, mes tras mes, año tras año, y todavía no han aprendido que hay algo más allá que eso. Y comenzaron ni tan siquiera a ser fiel a eso poquito. Como dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ni a eso poquito, se podría decir así, que el Todopoderoso le dio a ellos para que ellos guardaran, ni en eso fueron fieles. No porque sean peores y nosotros mejores, no. Si eso nos hubiera dado a nosotros, lo más seguro hubiésemos sido peor. Dice, por lo cual, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, ¿quién? ¿Quién dice esto, que iba a ser una alianza con ellos después de aquellos días? No lo dice Juan del Pueblo.
ni el judío de los judíos, de los fariseos, tal. Lo dice el mismo Todopoderoso, Yu Hei Bai Hei. Lo dice en Jeremías 31, 31 al 34. ¿Cuál es el pacto y qué es lo que él iba a hacer con este pueblo que ahora iba a ser perdonado, restaurado, vivificado? Se le iba a derramar el Espíritu de Santidad para que andaran conforme a lo ordenado, creyendo en el Mesías Yeshua y guardando sus mandamientos. ¿Qué es lo que iba a poner? Para aquellos que piensan que la Torá está abolida, no. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo entonces? Hay una contradicción. Si esa ley o el que ellos consideren pacto anterior significa ley abolida, porque aquí dice que va a poner nuestra ley, la ley del Todopoderoso en nuestra mente, en la mente de nosotros, y en el corazón las escribirá. El que es hebreo entiende esto, porque la Torá o las leyes que fueron dadas en piedra se le dio a los Kohanim, y los Kohanim eran los encargados de enseñársela al pueblo. Y ahora el Todopoderoso dice, ahora yo se la voy a poner directamente a todos, a todo el pueblo. Obviamente, instruido por maestros, por pastores, por líderes, capacitados para ejercer esa función. Pero que iba a estar dentro de nosotros por la derramación del Espíritu de Santidad que nos iba a guiar a toda esa justicia y a toda verdad. Dice, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Adón, porque todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su injusticia, y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Obviamente, esta fue la obra que el Todopoderoso hizo por medio de Yeshua. Perdonó los pecados del pueblo, ya no se acordará de ellos, se hizo propicio a su injusticia, a aquellos pecados que no tenían perdón conforme a la Torá, tampoco, y los introdujo en esa nueva vida, poniendo la ley en la mente y en el corazón de ellos, y introduciéndolo ahora por el camino que el Mesías estableció, siguiendo su pisada. Y por eso sigue diciendo que lo principal de todo esto, lo que te quiere decir es que ahora tenemos un Cohen Hagadol que subió y fue hasta los cielos, y que estamos bajo el pacto cuyo mediador es el Mesías Yeshua, no para abrogar los términos, sino bajo un nuevo ministerio sacerdotal. Por eso dice, el decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, o como dice en la versión que estoy tratando de exponer. Dice claramente, ok, porque ya entiendo. La Reina Valera dice que el nuevo pacto se ha dado por viejo, y lo que está próximo dice, lo que está viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y en esta versión dice, al hablar de esa nueva alianza, da por anticuada la primera, y lo que se da por anticuado ha envejecido y está a punto de desaparecer. Lo dice lo mismo, pero de otra manera. ¿Y de qué pacto y de qué alianza y de qué está hablando? Pues de lo principal, del Cohen Hagadol, no de la Torah, porque entonces ¿cómo va a poner una Torah abolida en nuestra mente y en nuestro corazón, que estamos al obedecerla estamos negando al Mesías, o es solamente para los judíos, cuando si nosotros ahora somos partícipes de ese pacto, somos partícipes de la misma alianza, de las mismas promesas, con la misma instrucción? En el próximo capítulo va a hablar y va a tratar de mantener el balance de la función del pacto que ya tuvo su función y que estaba a punto de desaparecer. Por eso digo que conforme al contexto,
histórico, se dice que esto se escribió años previo a lo que era la destrucción del templo, para ir preparando la mente y el corazón también de estas personas que pudieran ya entender y no siguieran con lo mismo. Y aquí va a hablar el autor en toda esa tipología, en el capítulo 9, de la función o parte de la función de todo ese ritual que se hacía y que refleja obviamente a lo que el Mesías hizo por el pueblo y por todos aquellos que creen en él. Y que nosotros tenemos que comprender y entender para no caer tan ligeramente a estar llegando a conclusiones a la ligera. Si usted ha entrado en el pacto que el Todopoderoso prometió que iba a hacer, y usted ahora está en el Mesías Yeshua y es co-ciudadano de Israel, heredero de las mismas promesas, porque todos queremos ser herederos de las mismas promesas, tener la misma esperanza, ir a esa ciudad en donde solamente mora la justicia, pero no queremos obedecer igual. Queremos lo mismo, pero no queremos la misma obediencia. Queremos ir por la tangente, como dicen por ahí. Vamos a analizar para seguir entendiendo la tipología pasada con la presente. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay.